¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro programa El Palenque, un programa de tertulia, de debate, donde ponemos encima de la mesa un tema que seguro es de su interés. Y si no lo conocen, pues quédense con nosotros, que seguro van a tener muchísimas ganas de conocer aún más sobre estos asuntos. En el contexto de la candidatura de Cádiz para ser sede del Congreso, el 10º Congreso de la Lengua Española, vamos a hablar de otras lenguas, de otras formas de comunicación que igual aún no están al alcance de todo el mundo, no porque estas personas no quieran, sino porque falta todavía mucho para conseguir esa accesibilidad plena que siempre nosotros estamos defendiendo. Pues en este contexto, la edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, que cumple 10 ediciones, queremos abordar distintas formas de comunicación, lenguas, formas de comunicarse que todavía algunas de ellas están recorriendo el camino para que sean reconocidas. Acoger en nuestra ciudad el Congreso Internacional de la Lengua Española abre puertas a académicos, escritores, investigadores, estudiosos del idioma español, convirtiéndonos en un punto de encuentro para el estudio, el debate, el análisis y la reflexión sobre nuestra lengua y sobre nuestras lenguas. Es por ello que no se debe pasar por alto otras formas de comunicación que han tenido un recorrido para su reconocimiento. Hablamos de las diferentes formas que tienen las personas con discapacidades en base al castellano. Se comunican con distintas lenguas, como es el caso de la lengua de signos española, o cómo se comunican las personas con discapacidad visual o las personas sordociegas, cuya base fundamental es el sistema braille. Y es que el lenguaje utilizado por las personas con discapacidad auditiva o visual es un lenguaje icónico denominado lenguaje signado, en el que se engloban muchas formas de comunicación no verbal, es decir, movimientos corporales con valor significativo. Y no queremos pasar por alto la accesibilidad cognitiva cuando hablamos de personas con trastorno del espectro autista, una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y se socializa con las otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y en la comunicación. Cuestiones que vamos a abordar: cómo se comunican estas personas, cuáles son los métodos, cuáles son las barreras existentes, qué falta en el camino para conseguir la plena accesibilidad y la importancia de la empatía del resto de la sociedad. Bueno, pues todas estas cuestiones, si nos da tiempo, porque siempre se nos queda corto el programa, vamos a hablar con nuestros invitados. Una de estas invitadas está vía telemática, otros dos están aquí con nosotros. Alberto Ríos, director de la ONCE Cádiz, como siempre un placer tenerte aquí en nuestro plato de Onda Cádiz. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias Encantado por de estar de nuevo aquí. Y también tenemos a Rosa Moreno San Martín, experta en accesibilidad cognitiva en Autismo Cádiz. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Y tenemos al otro lado a Mónica Rodríguez, a la que vamos a saludar y agradecemos también la participación en este programa. Ella es representante de CNLSE, Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. La saludamos y agradecemos la participación en nuestro programa. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Un saludo, un placer estar con vosotros hoy aquí. Bueno, pues el placer es nuestro, como siempre. Vamos a comenzar lanzando estas cuestiones en la mesa. Te tengo aquí a mi lado, Alberto, y bueno, cuando hablamos de comunicación, hablamos de personas con discapacidad. A mí me gusta decir personas con distintas capacidades, ¿no? Porque muchas veces nos falta esa empatía para conocer pues esas habilidades y esas fortalezas que tienen personas con diferencias, ¿no? Cuando hablamos de la discapacidad visual y hablamos de comunicación, tenemos que hacer referencia al braille, ¿no? Sí, indudablemente nuestro querido y viejo sistema braille es nuestro principal sistema de lectoescritura para las personas ciegas, aunque hay un alto porcentaje también de personas de nuestro colectivo con deficiencia visual grave que tienen un resto visual que sí les permite leer en tinta, con ampliaciones, con contrastes, pero básicamente el braille es lo que caracteriza como principal sistema de lectoescritura para las personas ciegas. Cuando hablamos de este sistema, ¿está poco extendido, Alberto? ¿Necesitaríamos implantarlo de una forma más fuerte en la sociedad? El braille es conocido en todo el mundo, desde hace ya bastante tiempo. Es cierto que, claro, tendríamos que implantarlo más en el sentido de que hay todavía bastantes problemas a la hora de su uso. Te pongo el ejemplo, ¿no?, que ya cada vez se está avanzando más, ¿no? El etiquetado en braille para nosotros es fundamental.
tanto en medicamentos, que está bastante implantado, aunque hay que seguir completando, como en cualquier artículo de alimentación, de higiene, de artículos de limpieza, artículos peligrosos. Y sí que es cierto que hay que avanzar un poco más todavía en ese sentido. Bueno, eso que ha dicho, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando vemos un medicamento sí que es verdad que nosotros mismos palpamos que existe la traducción en braille, pero es verdad que hay etiquetados que son esenciales para nuestra vida, como bien ha comentado Alberto, pues productos de higiene, productos de limpieza que son peligrosos, yo diría que en todo, en productos de alimentación que deberían de estar implantados. Rosa, cuando hablamos de personas con autismo, hay mucha gente que no lo tiene en su casa este caso. Está muy lejos de la sociedad todavía. Pues haciendo referencia a lo que es la comunicación, hay personas con autismo que se comunican de forma oral, que son las personas a lo mejor que necesitan menos apoyos, y personas que se comunican a través de símbolos o imágenes, que son personas con más necesidades de apoyo. Lo que sí que tienen todas las personas con autismo en común es que hay medidas de accesibilidad cognitiva que les facilitan tanto la comunicación como la autonomía, como pueden ser bien utilizar textos de lectura fácil o que los entornos sean comprensibles para que lo puedan utilizar de forma autónoma. ¿Cuál es la principal barrera que tienen estas personas? Entendiendo que hay distintos niveles, ¿no? Y para que nos entendamos, desde que son niños ahí empieza la complejidad de la comunicación. Muchas veces las dificultades de cuando van a lo mejor a algún sitio, como tienen dificultad a la hora de comunicarse y a la hora de entender las normas sociales, no saben las normas de uso ni cómo se tienen que comportar en cada momento. Y muchas veces esas son las pequeñas dificultades que se encuentran. Pequeñas que no son pequeñas, son bastante importantes. Bueno, vamos a hablar con Mónica, que hay que decir, Mónica, que al resto de la sociedad nos llama muchísimo la atención y nos gusta cuando conocemos el lenguaje de signos, una forma de comunicación, Mónica, que ha tardado en reconocerse. Siempre tenemos que estar como luchando para que este tipo de lenguajes se queden implantados, sean legales, entiéndeme, sean oficiales, sean reconocidos. Yo creo que es importante que se vaya extendiendo a toda la sociedad el lenguaje de signos, por ejemplo, la lengua de signos española, que además en base al español, que es una lengua muy rica y que tiene una gramática también muy rica, la lengua de signos. Hablando en este contexto, en la gramática, en la lengua, queremos conocer más sobre la lengua de signos. Cuéntanos. Bueno, es muy, muy importante cuando nosotros estamos pensando y hablando de la lengua de signos. Aquí en España tenemos reconocidas dos lenguas de signos, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, que cuentan con un reconocimiento pleno, legal y oficial a través de la Ley 27/2007. Pero esto no fue fácil, esto fue fruto de todo el trabajo y esfuerzo de las personas sordas y su tejido asociativo. Es verdad que siguen existiendo muchos estereotipos, es verdad que siguen existiendo muchas visiones de lengua minorizada, y que no entienden que la lengua de signos es una lengua natural, como cualquier otra lengua oral, igualmente natural, igualmente eficaz. Lo único que se manifiesta de forma diferente es visual y gestual, pero cumple con los mismos parámetros gramaticales y formales que el resto de la lengua. El trabajo quizá de sensibilización o de toma de conciencia es de considerar a la lengua de signos en el mismo estatus y con el mismo privilegio que el resto de las lenguas orales de nuestro entorno. Mónica, no sé si tienes tú, si manejas esos datos, he de reconocer que no los tengo aquí, pero son muchas las personas que en nuestro país tienen que comunicarse con la lengua de signos. Algunas han tenido que aprenderlo en un momento en su vida por la cuestión de que no son sordas de nacimiento, otras, como bien comentas, es el único lenguaje que conocen desde que nacen, es una lengua natural, adquirida, pero hay muchísimas personas que se comunican con la lengua de signos. Efectivamente, no sé si sabrás, en el último debate parlamentario en 2018 calculaban que aproximadamente uno de cada 1000 personas utilizan lengua de signos como primera lengua. Imagínate este porcentaje, lo que aumenta
cuando hablamos de personas que se acercan a la lengua de signos por un interés personal o profesional o por simplemente conocer una lengua distinta a la lengua oral que ya manejan, como una lengua más. Entonces, en este ámbito, la comunidad lingüística usuaria es enorme. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta que el número de usuarios es importante, efectivamente, pero estamos hablando de una batalla de derechos, ¿vale? Entonces, los derechos lingüísticos de esta comunidad, de esta minoría, aún ve minorizada y minoritaria su lengua. Hablamos de lengua de signos, está mal dicho cuando decimos lenguaje de signos, que está muy extendida esta expresión. Es correcto decir lengua de signos, ¿verdad, Mónica? Sí, sí, sí. Lenguaje lo asociamos normalmente a una manera de expresar, de transmitir la lengua, ¿vale? Nosotros hablamos de una lengua con nombre y apellidos. En la nuestra se llama lengua de signos española, la tuya lengua española, y como cualquier otra lengua es soportada por una comunidad humana. Y la comunidad humana desarrolla estas lenguas porque tiene esa capacidad, la del lenguaje. Alberto, hay una dificultad añadida en personas que tienen, además de discapacidad visual o son completamente ciegas, que también son sordas, no son las personas sordociegas. Así es, un colectivo muy particular, constituye una discapacidad por sí misma y el principal problema que tienen las personas con sordoceguera, pues evidentemente es el problema de comunicación. Aquí se agrava, lógicamente, al unirse la ceguera con la sordera. Esas dos discapacidades hacen muy complicada la comunicación y es fundamental aquí la figura del mediador, de la mediadora, para poder comunicarse con el resto del mundo. Y aquí también las tecnologías nos pueden ayudar bastante, ¿no? En la ONCE, en el Centro de Tecnología e Innovación, juntamente con la Unidad Técnica de Sordoceguera de la ONCE, pues han desarrollado una aplicación, que es el comunicador táctil, que usando a través del móvil, con esta aplicación, podemos comunicarnos una persona ciega con una persona que sin necesidad de conocer el lenguaje de signos o el dactilológico, podemos comunicarnos con una persona sorda sin ningún problema, sin necesidad, como digo, de conocer esa lengua de signos. Se nos hace complicado entender cómo se puede comunicar una persona que tiene esos dos sentidos mermados, el visual y el poder hablar, ¿no? Porque yo te estoy escuchando con las nuevas tecnologías, pero se nos hace complicado entenderlo. Sí, mirad, en esta aplicación se puede, la persona que quiere emitir el mensaje tiene distintas formas de hacerlo, o bien sobre el teclado, sobre la pantalla táctil del móvil o de la tablet, escribe algo parecido a los caracteres en mayúsculas, o bien utilizando el teclado virtual del propio dispositivo, un teclado braille, o incluso dictando en audio. Y la persona que recibe el mensaje puede hacerlo, o bien con unos caracteres ampliados o en braille. De esta forma se facilita esa comunicación, pero es complicado. Es complicado, sí. Es complicado. Es de ahí que siempre digo esa empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro para acercarnos a la situación de cada persona. Me gustaría conocer más, Rosa, sobre el autismo, sobre los pequeños en el colegio, cómo se les ayuda, cuáles son los métodos, si hay mejoría, si hay avances. Claro, los chicos desde que entran en el colegio están con nosotros en terapia con atención psicológica y logopedia, y nosotros lo que hacemos también mucho hincapié en formar a los profesores y a los compañeros para que se llegue a una inclusión total en el centro educativo. ¿Y cuáles son los métodos para que estas personas se comuniquen? Bueno, como ya he dicho antes, que ya muchas veces depende de las necesidades de apoyo de la persona, pero lo que sí utilizamos es textos en lectura fácil y anticipación de las cosas que van a ocurrir. Y esto un poco le genera menos ansiedad y que entiendan el entorno.
¿vale? Lo que muchas veces también la lectura fácil no solamente ayuda a las personas con autismo, sino que ayuda a cualquier persona con dificultades de comprensión, ¿vale? Mónica, hablamos contigo. En el tema escolar, por ejemplo, una persona, un niño que tiene dificultades en la audición o es completamente sordo, para que nos entendamos, ¿está en el colegio con el resto de los compañeros? ¿Queda todavía mucho camino por recorrer para que se normalice la situación en las escuelas? ¿Es accesible la lengua de signos al resto de compañeros o todavía está eso muy lejano? Lo más importante es que las personas sordas, ¿vale? Como cualquier otro ser humano, se identifica con una comunidad que es propia. Y ahora, la lengua tiene que entenderse como el instrumento que te permite entender el mundo en el que tú estás de una manera rápida. Con lo cual, aprender conocimientos, destrezas sociales, hacer amigos. La lengua de signos nos permite hacer esto como cualquier otra lengua. Esto es un prejuicio que hay que eliminar en las escuelas hoy en día, porque hoy en día el sistema educativo, si realmente quiere ser inclusivo para las personas sordas, tiene que configurarse como centros bilingües, ¿vale? En el que los niños tengan acceso a la lengua oral y a la lengua asignada, pero todos, porque la lengua de signos se convierte para nosotros no solo en una herramienta de comunicación y de aprendizaje, sino como una herramienta útil para compartir con el resto de los compañeros. Los niños que han nacido en familias que tienen padres y madres sordos, sordas, que han nacido ya con esa forma de comunicación, el resto de los chicos, pues imagino que entre ellos los amigos van aprendiendo. ¿Tiene dificultad la lengua de signo para aprender? Muchas veces lo vemos algo muy complicado, muy difícil, pero si nos ponemos es como cualquier otro idioma. Sí, efectivamente. Depende más de la habilidad comunicativa y lingüística de cada persona que de la lengua en sí. Es una lengua más, es igual que si te pones a aprender inglés o francés. En España convivimos con muchas lenguas, no solo con las cooficiales, el euskera, el galego, el catalán. Son lenguas que también han tenido que luchar mucho para encontrar su estatus y su nivel de reconocimiento, y ellos también han tenido que pasar por momentos en los que la formación en su propia lengua tampoco era tan fácil. Tenemos que entender una vez más que las lenguas nos permiten nuestro desarrollo personal y humano en cualquier ámbito de la vida, pero no solo para las personas sordas. Las personas oyentes también necesitan tener oportunidades para poder aprenderla, porque van a contribuir también en su desarrollo multicultural. La lengua de signos creo que solucionaría muchísimos problemas de los que nos estamos enfrentando hoy en día. Y no es difícil o más difícil que cualquier otra lengua. De hecho, hoy en día es bastante atractiva. Contamos cada vez con más personas que quieren aprenderla. La verdad es que sí. Bueno, vamos a hacer un paroncito para la publicidad y en el siguiente bloque vamos a seguir tratando este tema, pero me gustaría abordar, si os parece, más tema de accesibilidad. Pues dónde podemos, por ejemplo, aprender pues tanto el braille como la lengua de signo, cómo acercarnos a personas con otro tipo de discapacidades, qué podríamos hacer, qué granito de arena podríamos poner cada uno de nosotros para construir una sociedad más inclusiva, que no sea una utopía, que sea una realidad. Vamos a ir a publicidad y ahora volvemos. ¿Qué tal? Continuamos en el programa El Palenque. Recordamos que hoy estamos abordando las distintas lenguas existentes que conviven con el castellano, con el español, lenguas que en base a ese castellano y la riqueza que tenemos, pues son diferentes formas de comunicarnos. Hablamos de la lengua de signos española, hablamos del braille o braille, como cada uno lo dice de una manera diferente. Hablamos también de aquellas personas que tienen que comunicarse de otra manera, como personas con autismo. Y bueno, queremos poner sobre la mesa estas cuestiones porque es cosa de
de todos, que nos comuniquemos y podamos comprendernos lo que deseamos, lo que queremos. Al fin y al cabo es compartir la vida y la única manera que hay es la comunicación verbal y no verbal. Vamos a presentar de nuevo a nuestros invitados por si se acaban de incorporar. Tenemos aquí en plató a Alberto Ríos, director de la ONCE en Cádiz, al que agradecemos otra vez de nuevo su presencia en este programa y nos está ayudando mucho a comprender la situación de este colectivo. Muchas gracias, el placer es mío. Saludamos de nuevo a Rosa Moreno, experta en accesibilidad cognitiva en Autismo Cádiz. Gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes, el placer. Y saludamos de nuevo en esta segunda parte a Mónica Rodríguez. Ella pertenece al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos, que también nos está contando muchas cosas que nos están ayudando a comprender la lengua de signos española. Gracias, Mónica. Gracias a vosotros. Bueno, voy a empezar ahora por Rosa Moreno, que quiero que me cuente más sobre la accesibilidad cognitiva. ¿Cómo lo estáis enfocando desde Autismo Cádiz? ¿Qué otras personas se ven afectadas por esta situación? Que no solamente son las personas que tienen autismo. Cuéntame un poquito. Bueno, en principio decirte que cuando queremos todos conseguir una accesibilidad universal, lo que es la accesibilidad cognitiva se tiende a dejar por desconocimiento un poco de lado. Y las personas con autismo, las personas con dificultades de comprensión, que haya documentos en lectura fácil y sitios donde se les explique qué es lo que tiene que hacer es importante. Digamos que la accesibilidad cognitiva lo que quiere es que los entornos y los sitios donde las personas participen sean accesibles y puedan participar, hacer como entornos amigables. ¿Vale? No solamente ayuda a las personas con autismo, sino que también puede ayudar a cualquier persona con dificultades de comprensión, a niños, a personas mayores, a extranjeros, a inmigrantes, personas con necesidades de apoyo educativo. Y según la Organización Mundial de la Salud, hay de cada 10 personas, 3 tienen dificultades de comprensión, que es un abanico muy grande de muchas personas y que nos facilita la vida a mucha gente. Hasta nosotros mismos, porque muchas veces vemos un documento en lectura fácil o un documento en lectura, no en lectura fácil, como puede ser una ley, y es mucho más accesible, siempre te vas a entender mejor el documento en lectura fácil. Si ese tema ya lo tratamos aquí en otro programa cuando hablábamos de la comprensión de los mensajes de las instituciones, ¿no? Que suele ser un lenguaje muy complicado, ¿no? Cuando tenemos que acceder a una página web de Hacienda, de algún ministerio. Las páginas web también pueden ser accesibles. Nosotros desde la entidad tenemos un grupo de trabajo de personas validadoras que trabajan con nosotros y ellos son los que nos dicen dónde están las dificultades y también les queremos dar ese protagonismo en nuestro trabajo a las personas con TEA. Que ellos son los que verdaderamente se dan cuenta dónde están las necesidades o dónde están las barreras. Y existen muchas barreras. Claro, y muchas veces existen barreras que a lo mejor nosotros, yo soy por ejemplo dentro de mi equipo, soy la que adapto, barreras que yo voy haciendo que yo no me doy cuenta, que tiene que ser la propia persona la que lo vaya a utilizar, que vea el error o vea la dificultad y para ello eso es muy motivante porque a lo mejor siempre hemos estado nosotros como personal de apoyo y ahora que ellos nos ayuden a nosotros pues motivador para ellos. Cuando hablamos de personas que tienen problemas para la comprensión, aquí no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia, de capacidad que tenga esa persona, es una cuestión de comprensión y de expresarse, ¿no? Claro, en el caso del autismo sí. No tiene nada que ver, solamente que tienen dificultades a nivel social, de normas sociales o a nivel de expresarse y nos referimos a eso. ¿Vale? Alberto, imagino que también cuando hablamos de las personas ciegas, como bien dice ella, hace falta adaptar, ¿no? Que sea más comprensible los textos, pero ya no solamente para las personas ciegas, sordas o que tengan algún problema, sino para el resto de la sociedad. ¿Entendéis que existe mucha complejidad en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito legal, en el ámbito de la medicina, cuando vamos a acceder a alguna institución pública, los ayuntamientos, las multas de tráfico? Ya que muchas veces no solamente son este tipo de barreras, sino también son barreras actitudinales de personas que a lo mejor te van a explicar algo y no utilizan un lenguaje claro y sencillo, no empatizan, lo que tú comentabas antes, y a lo mejor si te lo comentasen de otra forma, podrías entenderlo mejor y participar mejor y llegar a tu fin. Pues sí, es fundamental que todos pongamos de nuestra parte
para que la accesibilidad sea realmente universal en todos los aspectos, no solo desde el punto de vista de una discapacidad en concreto, sino que sea realmente universal. Y en estos tiempos que vivimos, ¿no?, en plena era digital, que se ha visto precisamente todo acelerado por los últimos tiempos que estamos viviendo de pandemia, pues lo digital ocupa un papel muy importante. Y aquí sí es verdad que es necesario hacer un esfuerzo para que la tecnología, el acceso a la información sea accesible, porque si no podemos hacer que esa brecha digital aumente y dejar atrás a mucha gente. Aquí es importante que todos, desde los diseñadores de las propias aplicaciones, de las páginas web, ya sea de un organismo, de cualquier entidad o empresa privada, que haga ese esfuerzo de accesibilidad, que si se hace en origen, pues no es costoso y puede ayudar a muchísima gente, desde hacer una compra online o acceder a una cuenta, hacer gestiones bancarias, leer la prensa digital o utilizar los sistemas de comunicación que se han puesto tan de moda, ¿no? Desgraciadamente motivadas por esta pandemia, ¿no? Esas plataformas de comunicación que son básicas también para comunicarnos cuando no estamos cerca. Es muy importante también destacar que se queda mucha gente en el camino, mucha gente inteligente, mucha gente con muchas capacidades, que podía haber estudiado más, que podía haber hecho muchísimas más cosas en la vida, se queda en el camino por culpa de las barreras. Sí, por supuesto. Y hablamos de barreras, pero hablamos de barreras de mucho tipo, que muchas veces pues pensamos en barreras arquitectónicas, pero hay muchas barreras de comunicación, barreras de accesibilidad en general. Muchas veces, como comentaba ahora Rosa, ¿no?, esas barreras mentales que muchas veces son las más difíciles de derribar. Estamos avanzando, pero todavía estamos lejos de llegar a ese objetivo de la accesibilidad universal. Desde la ONCE, desde el Grupo Social ONCE, luego apostamos firmemente por la accesibilidad universal y a eso dedicamos gran parte de todo nuestro empeño a través de nuestros profesionales y de las empresas del Grupo Ilunion y todo el equipo de magníficos profesionales que estamos en la ONCE. Mónica, cuando hablamos de romper barreras, como decía Alberto, desde el origen, ¿no?, construimos un edificio y lo hacemos sin la rampa, lo hacemos sin la accesibilidad para personas, pensamos solo en lo físico, y luego tenemos que invertir, nos cuesta más caro arreglar lo que no hemos hecho bien. Imagino que con ese tipo de discapacidades ocurre lo mismo. Si invertimos desde el principio en hacer las cosas bien, sin ningún tipo de barrera, todo sería más fácil, pero seguimos haciendo las cosas regular. Comparto perfectamente lo que han puesto encima de la mesa mis compañeras y mis compañeros ahí, porque realmente de todas las barreras que existen, las que se vinculan con la comunicación, pero sobre todo las actitudinales, son las que cobran más peso. Porque yo creo que cuando una persona tiene interés por comunicar, al final acaba, pues eso, eliminando esas barreras. Lo más importante es para nosotros que una vez que se supere el estereotipo y se vea que la lengua de signos no es una lengua exclusiva de un colectivo que tiene determinadas preocupaciones o determinada situación personal, eso es un error, es un esquema muy superado ya. Tenemos que superar estos mitos porque la mayoría de las personas sordas, aun pudiendo hablar, aun pudiendo escuchar, siguen siendo usuarias de las lenguas de signos y usuarias de otras lenguas. Las lenguas de signos, como las lenguas orales, no son universales y al tratarlas y al reconocerlas como idioma, y esa es la actitud que tenemos que erradicar desde el momento, una vez superemos esto, cuando enfoquemos la lengua no solo como herramienta de accesibilidad para un colectivo muy pequeño, sino como parte indispensable de la diversidad humana y de su potencial comunicativo, cultural y antropológico, entonces estaremos superando una barrera muy importante.
Imagínate todo lo que podríamos avanzar si pensáramos de esa manera. Mónica, tal como le preguntaba a Alberto y a Rosa, mucha gente se queda en el camino teniendo muchísimas capacidades. Imagino que en el colectivo de personas sordas cada vez ocurre menos, pero que sigue ocurriendo. Uf, efectivamente. Tener un enfoque de lengua con tanto estereotipo, con tanta etiqueta de las personas sordas no pueden, las personas sordas no van a llegar, las personas sordas que usan la lengua de signos, esto es como comunicarse como con pantomima. Pero si realmente nos acercáramos a la comunidad sorda, veríamos que es una comunidad totalmente permeable, totalmente amplia. Nosotros siempre hablamos de Ángel Herrero, que es un director de lingüística, y que nos ayudó a abrir los ojos al mundo, porque él decía siempre que muchos lingüistas eran medios lingüistas porque no conocían la mitad de las lenguas signadas. Rosa, quiero que me cuentes tú si hay mucha gente también que con este tipo de problemas que tiene que aplicarse esa accesibilidad cognitiva puede superar muchas trabas en la vida, puede conseguir trabajar en lo que quieran, pueden estudiar, pueden hacer... Para eso muchas veces tienen el apoyo de las entidades, de nosotros, que ya que no se tienen los recursos, nosotros siempre decimos que sería todo más fácil si intentáramos adaptarnos, toda la sociedad se adaptara a las personas, no la persona con TEA a la sociedad, sino que se utilizarán las medidas adecuadas para conseguir una plena inclusión. ¿Y has tenido tú casos en concreto en los que hayas visto que se ha conseguido con alguna persona? Claro, nosotros, además, esto es este trabajo que es muy gratificante, que cuando te propone un objetivo, un niño que termine el curso académico o que vaya a una actividad totalmente con autonomía, utilizando las medidas adecuadas. Sí, en nuestro día a día es gratificante por eso, porque vemos conseguir los objetivos que nos proponemos. Muchas veces también confundimos, ¿no? Parece que queremos como cambiar a las personas. Claro, y lo que tenemos que cambiarnos es más fácil cuando a lo mejor íbamos a tomar una medida de accesibilidad, cambiar, construir las cosas que sean fáciles, simples, no después buscar cuál es la necesidad que tiene, sino planteárnoslo desde antes. Debería de estar todo adaptado, Alberto. Por ejemplo, lo hemos contextualizado en el Congreso de la Lengua Española. Cuando hablamos de la lengua española y llegue ese momento de celebrarlo, nos gustaría que todo lo que se haga en el Congreso pues estuviese adaptado, ¿no? Que las personas de todo tipo pudiesen entender lo que ahí se está tratando. No es tan complicado porque las nuevas tecnologías nos lo ponen más fácil, y yo creo que es un momento también idóneo para comprender que existen otros tipos de lenguas, de comunicación, como decía Mónica, de idiomas, y yo creo que es un momento importante también para cambiar eso, ¿no? Por supuesto, y este Congreso Internacional de la Lengua Española, que ojalá, ¿no?, Cádiz consiga, ¿no?, y la opción, ¿no?, y esa candidatura resulte al final ganadora, puede ser una magnífica oportunidad, ¿no?, para demostrarlo. Hay soluciones tecnológicas que permiten avanzar mucho en accesibilidad. Ya no solo en braille, que puede ser tal vez tener otras limitaciones, pero incluso para las personas ciegas hay soluciones tecnológicas como unos balizas, ¿no?, lo llamamos bitcoins también, que puede a través de nuestros teléfonos móviles pues hacer una audiodescripción del entorno, de la información en cualquier entorno, ya sea un edificio, un entorno natural, una parada de un transporte público, y al igual que eso, seguro que para el resto de personas con otras discapacidades, como estamos comentando nuestra compañera Mónica y Rosa, pues también sería posible. Es importante aprovechar estas tecnologías, ¿no?, para, como decía antes, porque nadie se quede atrás. Hay también soluciones en cuanto a inteligencia artificial, que seguro que pronto nos va a ofrecer muchísimas posibilidades. Y no pensar que hay limitaciones para cierto tipo de trabajos, de empleos, que estas personas pueden hacer cualquier cosa que se propongan, evidentemente acordes a su situación. Por supuesto, teniendo los medios necesarios y la adaptación necesaria, son
cualquier persona con discapacidad somos tan capaces o más que la persona que no tiene una discapacidad. ¿Ibas a añadir algo, Rosa? No, no. Bueno, te pregunto ya de paso Sí. que cualquier persona que quiera acercarse a vuestra asociación, porque claro, muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? Tenemos un hijo que tiene este problema y no nos atrevemos a dar el paso. Vosotros estáis ahí para ayudar. Sí, claro, estamos abiertos desde que se diagnostican hasta servicios residenciales en el tramo de toda la vida. Pero ya no solamente las personas con TEA, sino nosotros también hemos trabajado con ayuntamientos, hemos hecho accesibles espacios municipales, hemos trabajado con algunas otras empresas privadas haciendo documentos en lectura fácil y demás. Bueno, eso también es interesante. Comprensión para todo el mundo, que todos sepamos comunicarnos con todos, pero te pregunto yo a ti ahora, Mónica, no nos encontramos intérpretes en todos sitios. La televisión no sigue teniendo intérpretes en todos sus programas, en las películas, en las series de televisión, cuando tenemos que ir a algún tipo de congreso, al médico, tenéis que ir acompañados de un intérprete, porque esas instituciones no disponen de esos intérpretes. Quiero decir, todavía falta ese recorrido, ¿no?, para que esté esto más normalizado y que no haya que estar pidiendo constantemente esa ayuda, sino que sea algo más natural. Efectivamente, a pesar de tener una ley incluso que reconoce las lenguas de signos en España y que reconoce el derecho a usar la lengua de signos y el buen uso de la lengua de signos, es verdad que se ha avanzado, es verdad que la toma de conciencia cada vez es mayor, es verdad que se ha avanzado mucho en la accesibilidad, pero nos queda mucho por trabajar. Y fíjate que nos queda mucho por trabajar también en calidad, porque no cualquier persona sabe signar de cualquier manera, se va a designar. Con todo y con eso, a mí aprovecho esta oportunidad que me has dejado de intervenir porque también deseo encarecidamente que consigáis la candidatura. Y aprovecho también para deciros que el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos responde a una demanda histórica y liderada por las personas sordas y su tejido asociativo. Gracias a esta capacidad de reivindicación es que nuestro centro es una realidad. Hace poco hemos publicado el segundo informe con respecto a la lengua de signos y en este segundo informe hemos intentado recoger la visión de la sociedad en general y la visión de la propia comunidad lingüística. Un informe que se ha hecho con un baremo de vitalidad lingüística liderado por la UNESCO. Y en este informe se ponen los puntos sobre las IES de la cantidad de ámbitos y la cantidad de cosas que nos quedan por hacer, ¿vale? Entonces es importante y por eso lo pongo aquí, por si alguien interesado que está viendo el programa quiere acceder a nuestra web al informe. Bueno, pues es interesante. Y lo que te decía antes de la adaptación de muchísimas cosas, se me viene a la cabeza la cantidad de vídeos que podemos ver ahora en YouTube, la cantidad de acceso a Internet, contenidos visuales. Ojalá todo fuera accesible. Es verdad que no hay una mayoría de personas sordas, pero eso no tiene que ser un impedimento para que la mayoría de los contenidos estuviesen adaptados o se hiciera hincapié en ellos, se pusiera un poquito de más empeño. Claro, nuestra entidad además tenemos en nuestra misión encomendada elaborar informes sobre el impacto en determinados ámbitos, el impacto que hay en televisión española. Tú sabes que la televisión es un medio de normalización fundamental, ¿vale? Y se ha puesto encima de la mesa la necesidad de implantar buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos a través de profesionales cualificados, si realmente nos interesa generar espacios y productos accesibles, tienen que estar incorporadas de alguna manera las visiones de todas las personas que hacen uso de ellas. Y hacerlo todo un poquito más fácil, ¿eh? También hay que decirlo, como decía antes Rosa. Que también ahora que la preguntado mi compañera, lo de los temas médicos, nosotros sí hemos conseguido con el Distrito de Salud de Valladolid de la Cádiz hacer accesibles los centros de salud y hemos adaptado todos los procedimientos médicos con secuencias en lectura fácil para que cuando una persona con autismo llega a un centro de salud sepan las pruebas que le van a hacer y qué le va a pasar en cada momento. Eso es un logro muy importante, que debería de extenderse a más ámbitos. Claro, también empezamos con educación, poniendo pictogramas de
de señalización. También vamos a adaptar algunos contenidos en lectura fácil para que pudieran acceder todas las personas con dificultades de comprensión, y ahí estamos trabajando. Llevamos desde el servicio de accesibilidad cognitiva en la entidad, llevamos desde el 2016 trabajando, que es reciente. Empezamos con un grupo de apoyo de personas con TEA, que eran los que nos ayudaban y los que nos validaban, y ahora estamos en proceso, que queremos formar un centro especial de empleo. Ah, pues estupendo. Cádiz accesible. Cádiz accesible, debe ser todo accesible. Alberto, Mónica, Rosa, os hago una pregunta en conjunto, porque creo que también es importante que todos estos colectivos nadéis en la misma dirección, ¿no? Y tengáis esa fluidez entre vosotros, os conozcáis y podéis ayudar los unos a los otros, ¿verdad, Alberto? Por supuesto, estamos todos en el mismo barco, y en este largo y tortuoso camino que nos lleve hasta la plena inclusión, tenemos que ir de la mano. Eso, muchísimas entidades, casi todos estamos unidos bajo el paraguas del CERMI, que es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, y como se suele decir, ¿no?, siempre esa frase tan conocida, pero que actual es, de que la unión hace la fuerza, pues seguro que juntos vamos a llegar más lejos. Es así. Yo opino igual, que si queremos conseguir una accesibilidad universal hay que hacerlo en un colectivo en general, y que luchando todos hacemos más fuerza y podremos conseguirlo, sin dejarnos de olvidar ningún tipo de discapacidad. Mónica, creo evidentemente que estás en la misma opinión, ¿no?, que nosotros. Pero vamos, de una manera rotunda. Además, todos los enfoques y todas las perspectivas de las personas con discapacidad y todo este cambio de paradigma hacia una perspectiva de derechos ha surgido gracias a esta unión hace la fuerza. Lo importante es que las propias personas con discapacidad sean protagonistas de sus vidas, y esto es el motor del cambio, y esto lo hemos conseguido con el paraguas del CERMI también, claro. Que si estas personas, que si todos queremos conseguir algo y lo tenemos aparentemente fácil, que no sea una dificultad para vosotros, pues conseguir algo, ¿no?, que podamos estudiar lo que queramos, que las cosas sean más sencillas, más fáciles, más accesibles al fin y al cabo. Pues sí, así es. Ojalá podamos pronto, pues, ver esos avances importantes, y que la discapacidad no sea una limitación para que cualquier persona pueda desarrollarse como persona en el ámbito laboral, en el ámbito personal, y la interacción con el resto de la sociedad. Pues sí, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un enorme placer. Nos gustaría haber tenido aquí a más representación, pero bueno, estamos enfocando el programa con el tema de la comunicación de las lenguas, y yo creo que ha sido una representación fundamental para conocer, pues, cómo se comunican las personas ciegas, las personas sordas, con los oyentes, con el resto de la sociedad, las personas autistas, que están ahí muchas veces invisibilizadas todas, pero... Claro, pero están y participan. Desde la entidad se quiere que tengan una calidad de vida, y se lucha porque participen y estén un protagonismo. Ahí. Claro, y muchas veces se creen que a lo mejor que no se quieren comunicar, pero es que a lo mejor no tienen las medidas adecuadas para comunicarse o para participar en el entorno o para participar en las actividades, y eso es lo que pretendemos conseguir, que puedan participar y consigan una calidad de vida y demás. Pues muchísimas gracias. Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito, y espero verte otro día por aquí. Pues nada, despedimos también a Alberto Ríos y a Rosa Moreno. Muchas gracias. Otro día estáis invitados, como siempre. Dime, Alberto. Muchas gracias por invitarnos, y feliz verano para todos. Eso es, feliz verano. Y a que lo cuidarse. paséis muy bien, y hasta otro momento. Ya saben, aquí estaremos la próxima semana en el Palenque con más contenidos, así que sigan disfrutando de nuestra programación. Quédense con nosotros en Onda Cádiz. Gracias.